Hola, hoy vamos a realizar un corazón y vamos a hacer este tutorial diferente a los demás porque lo vamos a hacer paso a paso. Es para personas principiantes, nivel 1 y que empiecen a tejer amigurumis desde cero, ¿no? Y bueno, yo estoy utilizando este estambre que está gruesito, se llama Jazmín acá en el Ecuador. Y lo primero que deben ustedes observar es que su crochet sea para el grosor del estambre. Este estambre más o menos mide como unos 2 milímetros de grosor. Eso quiere decir que necesita un crochet de 3.0 o 3.5 que también pueden utilizar. Necesitan unas tijeras, lo básico, y un separador de vueltas. Listo, vamos a empezar a hacer desde cero nuestro corazón y para ello yo les voy a enseñar cómo hacer desde el anillo mágico, ¿no? Entonces el anillo mágico lo realizamos así. Ponemos los dos dedos en la hebra, ¿no? Y con el pulgar la sostenemos. Damos una pequeña vuelta así por encima de la otra hebra, ahí. Introducimos así el ganchillo, jalamos la otra hebra con este ganchillo para que nos quede así. Y tomamos la hebra, ¿no? Y esa hebra que tomamos la sacamos por aquí, miren, ¿no? Y así nos queda un anillo mágico. Lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a zafar y lo voy a hacer otra vez. Miren, tomamos así la lana, ponemos aquí, le damos vuelta, le cruzamos, miren, le cruzamos por encima de la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta lana de aquí, con esta le jalamos la otra con el crochet y formamos así como un arito. Entonces tomamos la misma hebra, miren así, y luego sacamos, así, ¿no? Entonces aquí ya tenemos hecho el anillo mágico. Lo voy a hacer por una tercera y última vez, ¿ya? Y lo voy a hacer más despacito. Tomamos la hebra, así, pasamos así encima, haciendo, miren, una cruz. Tomamos esta primera hebra, así, jalamos la otra por debajo y se forma así un arito, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. Tomamos así, cruzamos, tomamos la hebra, jalamos, miren, se forma un arito, luego tomo la hebra y saco por aquí mismo, miren, y aquí se forma el anillo mágico. Ahora vamos a aprender a hacer puntos bajos. En este proyecto del corazón solo vamos a utilizar puntos bajos, aumentos y disminuciones. Nada más, esos tres pasos. Ahora les voy a enseñar cómo se hace un punto bajo dentro de un anillo mágico, que esta es la base, ¿no? Ahora, para hacer un punto bajo, yo estoy así. Voy a introducir el ganchillo en el centro. No por en medio de esta hebra, no, sino en el centro. Miren, estas dos hebras quedan a un lado, ¿no? Con esta yo sostengo la hebra que voy a tejer con mi dedo así. Y sostengo el anillo de un borde sosteniendo estas dos hebritas de aquí. Introduzco aquí y la hebra que voy a tejer la ingreso así. Cojo otra vez lazada y tejo. Este es mi primer punto, miren. Se forma así cuando se hacen los puntos, o sea, es como una cadenita que tiene dos partecitas. Vamos a hacerlo de nuevo porque vamos a hacer 6 puntos. Ya hicimos el primero. Otra vez, introduzco el ganchillo, cojo la lana, saco y tejo. Ya tengo 2. Introduzco, saco y tejo. Miren. Introduzco, saco, me quedan 2. Cojo otra vez la lana y tejo. Paso por los 2. Introduzco, miren, y tejo. Otra vez, cojo lana, me quedan 2, cojo otra vez lana y saco por esas 2. Miren, hasta mientras tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Ya tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos los 6 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Jalamos así un poquito para que no se nos zafe. Y miren esta colita que tenemos aquí suelta. ¿Sí la miran? Ya. Ahora jalamos esta colita. Vamos a jalarla así, miren. Y miren cómo se cerró el anillo. Miren cómo nos quedó ya la primera base para seguir tejiendo nuestro corazón. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, cogemos otra vez, vamos a seguir tejiendo, miren.
Voy a sacar un poquito de lana. Vamos a seguir tejiendo y vamos a identificar el primer punto que hicimos. Miren, se le mira así y el primer punto es este. Entonces, ese es el primero que yo voy a coger con mi ganchillo. Miren, voy a coger así. Voy a meter el ganchillo en medio de los dos. Y de ahí cojo la lana y la saco. Miren, y me queda igual 2. Cojo otra vez la lazada y la saco. Este va a ser el inicio de mi primera vuelta porque voy a tejer en vueltas, en espiral. Ahora para eso necesitamos este separador de vueltas y lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a ingresar, ¿no? En medio de estos. Y ahí con este marcador sabemos cuál es nuestro inicio. Perdón, se me está moviendo un poquito la cámara. Ahí. El inicio y el final de nuestras vueltas. Ahí estamos bien. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos hecho un punto. Donde ingresamos para hacer ese punto, vuelvo a ingresar porque voy a hacer puntos dobles. O sea, tengo 6 puntos, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Qué es un aumento? El aumento son 2 puntos en el mismo punto tejido. Recuerden que esto es un punto. Yo voy a hacer 2 puntos bajos dentro de ese. Entonces ya hice uno, voy a ingresar ahí mismo y saco y tejo y ya tengo 2. Miren que tejí en el primero. O sea, en este voy a también a tejer 2. Ahí mismo, miren, introduzco aquí, saco y hago 1. Introduzco ahí mismo, mire, y tejo. Así voy a hacer con cada uno de estos, voy a hacer 2. Introduzco en el otro, mire, ahí mismo voy a tejer. Y así voy a hacer con cada uno de los puntos. Si yo tengo 6 puntos, ¿no es cierto? Que inicié con mi anillo mágico. Y si yo hago doble en cada punto, eso quiere decir que yo voy a terminar el tejido con 12 puntos, ¿no? Porque al inicio yo tenía 6 y si hago doble en cada punto voy a tener 12 puntos. Entonces miren, aquí ya podemos igual volver a jalar esa colita que jalamos para cerrar el anillo mágico, jalarle más para que se cierre totalmente este huequito de aquí. Y ya podemos también nosotros cortar la hebra para que no nos estorbe el tejido. Miren, esta hebra ya cumplió su función. Listo, ahora vamos a continuar. Miren, hasta ahí tenemos 12 puntos. Miren, identifiquemos los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, el que está metido. Entonces, ¿qué quiere decir el separador de vueltas? Su función es avisarnos dónde inicia y dónde termina cada vuelta. Entonces aquí, como ya llegamos aquí, ya sabemos que se terminó la primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Y el patrón que vamos a hacer ahora es un punto. Otra vez, miren, ingresamos ahí y hacemos el punto bajo. ¿Así? Ingresamos y ponemos nuestro marcador para no perdernos. En el siguiente punto voy a hacer doble. O sea, 2 puntos en el mismo orificio. En el siguiente voy a hacer uno solito. En el siguiente voy a hacer otra vez doble. Ahí 2. 1 y 2. En el siguiente voy a hacer uno solito. En el siguiente voy a hacer 2. Ahí mismo, en el mismo punto. Recuerden. En el siguiente voy a hacer uno solito. En el siguiente voy a hacer 2 en el mismo orificio. En el siguiente voy a hacer 1. En el siguiente voy a hacer 2. 1 y 2. Espérenme un ratito que mi lana se me enredó. Ya. En el siguiente voy a hacer 1. Y en el siguiente voy a hacer 2. Miren. Entonces, ¿yo qué hice este patrón? Un punto y un aumento, un punto y un aumento. Así hice en toda la vuelta, ¿no? Entonces, como yo hice un punto, un aumento,
Estamos aquí utilizando la tabla del 6, o sea, quiere decir que en cada vuelta haciendo este patrón se me va a aumentar 6 puntos. Al inicio tuve 6, después tuve 12, ahora más 6 tengo 18 puntos debo tener, ¿no? Entonces vamos a continuar tejiendo. Ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 2 puntos y un aumento. O sea, vamos a hacer el primer punto solito. Ponemos el marcador. Recuerden que aquí en el primer punto que hagan deben poner el marcador. Voy a hacer un punto solito. En el siguiente punto, un punto solito. En el siguiente punto voy a hacer doble, o sea, un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente voy a hacer un punto solito. En el siguiente también otro punto solito. En el siguiente voy a hacer 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2. En el siguiente voy a hacer un punto solito. En el siguiente otro punto solito. En el siguiente un aumento, o sea, 1 y 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente voy a hacer un punto solito. En el siguiente otro punto solito. Miren, en el siguiente 2 puntos, en el mismo punto, eso quiere decir un aumento. ¿No? En el siguiente un punto solito, en el siguiente un punto solito, en el siguiente un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto, en el siguiente un punto solito, en el siguiente otro punto solito y en el último punto voy a hacer un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto. Miren, así. Y como estábamos haciendo la tabla del 6, si anteriormente teníamos 18 puntos más 6, ahora debemos tener 24 puntos, ¿no? Y bueno, hasta ahí, esta parte del corazón, ya terminamos con las vueltas de aumento, ahora ya no vamos a aumentar. Las 2 siguientes vueltas que vamos a realizar van a ser de un punto en cada punto, o sea, vamos a tener 24 puntos y en la otra 24 igual porque no vamos a hacer aumentos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que estamos trabajando con puntos bajos. Vamos a introducir el ganchillo y sacamos. No se olviden siempre de poner su marcador porque luego no saben dónde termina la vuelta. Entonces miren, vamos a hacer en cada puntito un punto bajo. Miren, tome así, ingreso, saco lazada y tejo. Ingreso en el siguiente punto, saco lazada y tejo. Ingreso en el siguiente punto, saco lazada y tejo. Y así me voy a ir por toda la pieza. Voy a tejer un punto bajo en cada punto, miren, así. Entonces ahí cuando ya no hacemos aumento, nuestra pieza va tomando la forma que deseamos, esa redondez, ¿no? Va dando una redondez, como un medio círculo, más o menos, ¿no? Entonces vamos a seguir tejiendo punto sobre punto. Ingreso el crochet, tomo lazada, cojo lazada y tejo. Ingreso, cojo lazada y paso por los 2 aritos. Ingreso, tomo lazada, tengo 2, cojo lazada y paso por los 2. Y así voy a ir haciendo en cada punto. Aquí recuerden que ya no hicimos aumentos, ¿no? Ya no estamos haciendo aumentos. Entonces vamos a ir tejiendo. La forma de coger el crochet realmente es como ustedes se acomoden, ¿no? Porque hay personas que lo cogen así, como yo lo estoy cogiendo ahorita el crochet. Hay personas que también lo cogen así. Entonces no hay realmente una ley que diga hay que cogerlo así o hay que cogerlo así. Es como ustedes realmente se sientan más cómodas, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, lo mismo que hicimos ahorita. Hacemos el primer punto, ponemos nuestro marcador y miren, y seguimos. Así, tejiendo. Un punto sobre punto. Puntos bajos, esto se llama punto bajo. Cuando tú
ingresas, coges lazada y tejes en los dos, se llama puntos bajos, ¿no? Miren. Así vamos a ir tejiendo. Recuerden que debemos tener 24 puntos, ¿no? Debemos siempre reconocer los puntitos, ¿no? Aquí se forma como una cadenita, entonces vamos reconociendo los puntitos, ¿cómo es? Entonces vamos a ir tejiendo así, de esta manera. Recuerden siempre de antes y también durante y después de un tejido, ustedes realizar pausas activas, ¿no? Esto nos sirve mucho como para que nuestras manitos no se lesionen, porque el hacer movimientos repetitivos nos puede causar tendinitis. Entonces siempre debemos cuidar las tejedoras, las arañitas, debemos cuidar nuestras manos, ¿no? Y siempre antes hacer pausas activas, durante hacer, por ejemplo, ahorita hacemos una pausa y podemos hacer esto, así, ¿no? Podemos mover las manitos, podemos estirar las manitos, ¿no? Podemos levantar también las manos, abrir, cerrar. Entonces es importante cuidarnos mucho las manos, hacer una pausa, ¿no? Antes, durante, ahorita y luego cuando terminemos de hacer el tejido, ¿no? Ponernos siempre cremita en las manos porque la lana suele resecar mucho las manos también. Bueno, aquí ya hemos terminado de hacer esta primera pieza, ¿no? Para nuestro corazón. Bueno, para hacer el corazón hagan esta pieza, luego la van a hacer de nuevo la misma pieza, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, yo ya hice la otra pieza, sino que la estoy buscando, aquí está. La estaba buscando, miren, son dos piezas. La primera que ustedes hacen, le cortan el hilo. Y la segunda ya no le cortan el hilo porque la vamos a unir para seguir tejiendo nuestro corazón. Esta sería como la parte de arriba y luego vamos a tejer el cuerpito del corazón. Les voy a enseñar cómo vamos a unir y cómo vamos a realizar disminuciones invisibles, porque luego de haber aprendido a hacer aquí, aprendimos a hacer anillo mágico, aprendimos a hacer puntos bajos, aprendimos a hacer aumentos, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y en el siguiente video les voy a enseñar cómo unir esta pieza y cómo seguir haciendo los patrones, pero para aprender a hacer una disminución. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye bye.